Bienvenidos a la universidad y estamos en las clases de evangelismo como levadura. Es el curso que se está tomando y agradecemos mucho a todos ustedes por su asistencia y sabemos que Dios los va a bendecir de una manera especial y maravillosa. El motivo de que estamos aquí es para que ustedes aprendan más, y yo sé que han tomado cursos de evangelismo, pero esto es carne. Estamos comiendo carne y todo lo que aprendemos lo tenemos que practicar, lo tenemos que llevar a poder ejercitarlo. Todo lo que yo recibo lo tengo que dar a otras personas. Vamos a iniciar con el capítulo número 15. Nos quedamos en este capítulo y vamos a hablar. El capítulo 15 nos habla acerca del funcionamiento de una red para la evangelización, y esto es algo muy importante porque la evangelización es todos en unidad, todos juntos. Todos los miles de personas que componen el compañerismo internacional o los miles que componen Amigos de Fe, tenemos que trabajar como uno solo, no como el llanero solitario, cada quien haciendo lo que quiere. ¿Por qué? Porque la unidad trae bendición, la unidad trae el amor de Dios. No decir, no es que yo soy de este pastor y de aquel pastor, no, somos de Cristo. Somos de un ministerio. Dios nos trajo aquí para que todos trabajáramos juntos y no debemos permitir que el enemigo traiga desunidad. Debemos trabajar todos juntos, todos dejar lo que estamos haciendo y poner un enfoque en la evangelización, pero trabajando como una red. Y qué bonito que todos los alumnos de la universidad trabajen juntos. No importa en qué liderazgo estén, de cualquier manera todos estamos bajo un liderazgo en donde Dios nos ha puesto. Y así es que vamos a empezar con los objetivos del capítulo 15. Escribir los versículos llaves de memoria. Es algo importante memorizar, hacer las tarjetitas de las bibliográficas de las cuales habíamos comentado, o grabar los versículos en un DVD y estar poniéndolos cuando estás haciendo alguna actividad donde se pueda. Definir funcionar en red, cómo funcionamos en la red, explicar cómo la iglesia es una red, discutir las fuerzas de una red, discutir la importancia de los dones espirituales y funcionar en red, explicar la unidad que debe ser el resultado de funcionar en red y explicar la aplicación práctica de funcionar en red. Es muy importante la palabra red. Cuando mi esposo recibió la visión de parte de Dios en 1981, Dios le dijo que se iba a formar una red. Él vio una red, pero internacional, una red donde todos íbamos a trabajar, quizá en diferentes naciones, en diferentes países, pero íbamos a trabajar juntos en esa red, y en esa red íbamos a completar el propósito de Cristo, que es sacar a la gente de la oscuridad y traerlos al reino de la luz, de acuerdo a Mateo 28, 19 y 20. Ese es el corazón de Dios, que la gente no se pierda, que la gente reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. Veamos Filipenses 2, del 2 al 4. Filipenses capítulo 2, versículo 2 al 4 dice: completad mi gozo, a fin de que penséis de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando en una misma cosa. No hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimad humildemente a los demás como superiores a vosotros mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Quiere decir, para estar en esta área de evangelismo, tenemos que hacerlo con humildad, con mansedumbre, con el propósito de hacer las cosas que Dios quiere, no para engrandecerme a mí o engrandecer a cierto pastor. Tenemos que engrandecer el reino de Dios, y Dios es el que nos levanta. Dios es el que levanta nuestra cabeza, el que nos corona de favores y misericordias. Cuando uno sirve a Dios y comparte la palabra de Dios, encuentras que hay una protección de Dios sobre tu vida. Jamás te apartes del camino de Dios. Jamás pienses que fuiste traído a un ministerio para
levantarte a ti mismo. Fuiste traído para levantar el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Cristo Jesús. Bueno, funcionando en red. Una red es una unión de muchos segmentos para hacer un todo. Quiere decir, si ustedes han visto cadenitas, una cadena, y hay varios eslabones en esa cadena, y esa cadena se hace más fuerte a la medida que se usan más eslabones. Entonces se usan las cadenas para seguridad. Y Dios habla también de romper cadenas, pero Dios quiere formar una unidad en el cuerpo de Cristo donde podamos avanzar y podamos darle gloria al Rey de Reyes. Simplemente declarando, una red consiste en personas que hablan unas con otras, compartiendo ideas, información, recursos para lograr una meta común. Y nuestra meta es ganar almas para el reino de los cielos. ¿Y cómo lo hacemos? Compartiendo a Jesucristo, enseñándoles quién es Jesús. Y después cada creyente, cada persona que ha sido ganada tiene que saber quién es en sí, quiénes somos en Cristo Jesús. Una red puede compararse a una red de pescador formada con una multitud de células de tamaños variantes, cada una directamente o indirectamente todas a las otras. El propio cuerpo humano es una red de nervios, músculos y sangre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una red divina en tres que son uno. Quiere decir, si esto me fascina porque Dios nos habló de una red, de formar redes y redes grandes, y tenemos que leer este libro muy bien y ver todos los aspectos de cómo formar una red. A cada persona que está en la universidad, le doy gracias a Dios por tu vida, pero tu vida debe de dar fruto. No solamente hacer las cosas sin enfoque, tengo que enfocarme a hacer las cosas bien. Hay muchas personas con dones tremendos, hermosos, preciosos, y son necesarios en el reino. Por eso trabajamos en equipo, por eso trabajamos en una red, y por eso todos debemos de trabajar en el amor de Cristo. Cuando nosotros funcionamos en red para la evangelización, nosotros hablamos con otros creyentes, quiere decir gente de la congregación, iglesias, organizaciones, para compartir ideas, información y recursos para lograr la meta común de alcanzar el mundo para el evangelismo. El ganar almas requiere dinero tener un programa de radio, requiere dinero tener un programa de televisión, requiere dinero tener personas que nos ayuden a grabar, a editar, a hacer postproducción, requiere dinero el tener personas que estén trabajando exclusivamente para esa meta, que es de ganar a otras personas para Cristo. La iglesia es una red, y nosotros tenemos que trabajar en unidad. Y la información viene desde arriba, de los pastores generales, de los pastores principales, y se va esparciendo. De aquí han salido pastores a levantar congregaciones, pero aunque están en otras congregaciones, tenemos que trabajar juntos, tenemos que llevar la visión. Así es que la iglesia es una red y tenemos que trabajar juntos, con nuestro esfuerzo, nuestros dones, nuestro tiempo, nuestras oraciones, nuestra guerra espiritual para ganar nuestra colonia, nuestro estado, nuestro país y otros países de habla hispana igualmente. Así es que las fuerzas de funcionar en red, cuando todos sabemos lo que debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer, guiados por el Espíritu Santo, empezamos a marchar unidos y no dejamos que el enemigo se meta, no dejamos que el enemigo trate de dividir, porque la división viene del enemigo. Y el enemigo viene al rebaño, quiere decir, viene a la congregación a matar, a robar y a destruir. Y Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Así es que hay diferentes formas. Si ustedes ven la gráfica en la página 137, viene una gráfica donde parece un multinivel, donde está una persona arriba y luego otras así y luego se va extendiendo. Pero hay que formar bien a las personas.
Porque muchas veces si las personas de arriba están bien formadas, pero las de acá de en medio, la cuarta generación no está bien formada, se cae la red. Entonces hay otras formas. Las formas que se sugiere es que toda la congregación trabaje junta, todos en el mismo espíritu de ganar almas y formar discípulos. Y tenemos que poner los dones espirituales a funcionar en la red. Tenemos que establecer una red para evangelismo. Hay personas que van a la cárcel, hay personas que van al hospital, hay personas que están yendo a los lugares donde están recluidos niños, orfanatos. Hay personas que van a lugares de asistencia. ¿Para qué? Para hacer una mano extendida. Pero todo lo que hagamos en la congregación, no se olviden que tiene que traer fruto al reino. Quiere decir, tiene que ser encaminado. Si es una red de damas, tiene que ser encaminada a ganar almas. Si es una red de varones, tiene que ser encaminada a ganar almas. Si es una red de jóvenes, tiene que ser encaminado a ganar almas. Cualquiera que sea la red, tiene que estar encaminada a ganar almas y a formar discípulos. ¿Cómo funciona una red? La red funciona primero pues sometiéndose a las autoridades. Si vemos el capítulo 11 de Génesis, nos encontramos la Torre de Babel. ¿Qué sucedió cuando la gente estaba construyendo la Torre de Babel? El propósito de construir la torre no era el propósito de Dios. Y la gente dijo, vamos a llegar al cielo y vamos a ser como Dios. Pero Dios confundió los lenguajes de todos los que estaban construyendo la torre y no pudieron alcanzar su propósito. Todos hablaban, ya no podían comunicarse. Entonces se ve que donde no hay unidad, no hay éxito. Tenemos que trabajar toda la vida por la unidad en la familia, la unidad en la congregación, la unidad en donde estoy trabajando. A donde quiera que yo esté, tengo que luchar por la unidad para lograr los propósitos de Dios. San Juan 17:21. San Juan 17:21 dice, para que todos sean una cosa, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos le sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Quiere decir, Jesucristo está diciendo que tenemos que ser uno con Dios. Jesucristo no hacía nada menos que su papá Dios le daba la orden. Tú dices, entonces no podemos hacer nada. No, se da la orden y luego cuando hay unidad, si tú te sometes a autoridad, Dios te da autoridad. Pero si tú no te sometes a autoridad, Dios no te puede dar autoridad. Y esto es algo hermoso. Efesios 1 del 9 al 10. Efesios 1 del 9 al 10. Él nos ha dado a conocer el ministerio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Cristo, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. No puede haber 100 cabezas, hay una cabeza en el ministerio y de ahí los demás se tienen que someter y los que están abajo de ellos se tienen que someter. Pero si el que está debajo de la cabeza principal, si yo no me someto a Dios, pues ¿cómo Dios me va a bendecir? Dios me bendice porque me someto a Él. Dios me bendice porque estamos en Él y confiamos en Él. Dice Filipenses, leímos el versículo llave, Filipenses 2 del 2 al 4, completad mi gozo a fin de que penséis de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando en una misma cosa. No hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimad humildemente a los demás como superiores a vosotros mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Entonces, nosotros tenemos que considerar el interés de los demás. No voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que Dios quiere. Y otras veces hemos dicho, hay cosas que no nos gustan hacer, pero tengo que hacer lo que no me gusta, que es de Dios, para que Dios me dé el privilegio de hacer las cosas que me gustan. Hay cosas que no estamos acostumbrados a hacer o que cuestan trabajo, pero le vamos a dar a Dios algo que no nos cuesta. Todo lo que es de Dios permanece, todo lo que es de Dios se multiplica.
pero yo tengo que hacer un esfuerzo. Si todo fuera tan fácil como nada más sentarme y esperar que la gente llegara o que la manzana me caiga en la boca, entonces eso no es de Dios. Lo que hagas con esfuerzo va a perdurar. Lo que hagas con trabajo le va a dar gloria a Dios. Lo que hagas, el esfuerzo que tú pongas, Dios lo va a ver y te va a bendecir y a multiplicar. Dice San Juan 13:35. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. Y la aplicación práctica de la red, debe de funcionar la red para la evangelización. Esto significa que nosotros dejamos de ver nuestros propios intereses, nuestras propias actividades, y todos nos unimos a una sola actividad, que es la evangelización. Vamos a una nueva red. La Biblia registra 2 eventos separados que involucran el uso de una red en el mundo natural y que ilustra la verdad del mundo espiritual. Lucas 5:4. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Quiere decir que los peces no están en la orillita, en lo fácil. Tengo que meterme y ver dónde están y pedirle a Dios que me ayude a encontrarlos. Y luego tiro la red y los pesco para el Señor. Y tirar la red es que les voy a hablar del Evangelio. Es tirar la red. Si no estoy hablando de la palabra, no estoy hablando de Cristo, oye, soy creyente de la palabra, Dios me ha transformado, Dios lo puede hacer contigo también. Veamos lo que dice la palabra en Lucas 5:5. Lucas 5:5 dice: Maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré la red. Quiere decir, a gente que se me acerca y me dice: es que no he ganado almas, es que no he sabido cómo consolidarlos. Pues acércate, vamos a enseñarte a cómo lanzar la red primero y luego cómo cuidar a esa persona que ganaste para Cristo. Lucas 5:10, el Señor le dice: no temas, de aquí en adelante estarás pescando hombres. O sea, ellos vieron la gloria de Dios porque ellos se fueron mar adentro y tuvieron una cosecha de peces tremenda. Y luego, ¿qué se hace con un pez? Hay que tratarlo para llevarlo al mercado. En el caso de nosotros, ¿qué hacemos con un pez? Lo cuidamos, lo enseñamos, lo discipulamos. No dejamos que se vaya, porque si no, Dios nos va a pedir cuenta por esa persona. San Juan 21:11. Entonces Simón Pedro subió y sacó a tierra la red llena de grandes pescados, 153 de ellos. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Tú dices: ¿cómo le voy a hacer con todas estas gentes que voy a ganar? Pues así como los discípulos ganaron 153, pero hay que organizar la gente. Por eso la gente de las células tiene que pasar por el proceso de discipulado, porque ¿quién te va a ayudar a discipular toda esa gente que ganas? Van a ser las personas de las células, las personas que ya has ganado, las personas que están en el discipulado. Lucas 5:8. Simón Pedro, al verlo, cayó de rodillas ante Jesús exclamando: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Todos llegamos a Jesucristo como pecadores, pero Jesucristo murió por nosotros. Vamos a hacer la prueba personal y el estudio adicional. Y recuerden que vamos a estar haciendo trabajos especiales en este capítulo y les daremos las indicaciones correspondientes. Capítulo número 16, una introducción a sanidad y liberación. Vamos a ver los objetivos. Al concluir este capítulo, usted será capaz de escribir los versículos llaves de memoria, explicar algunas de las actitudes actuales hacia sanar, identificar 5 categorías de enfermedad, definir la sanidad divina, identificar la fuente de la enfermedad, identificar las razones para la enfermedad, explicar 2 resultados y finales de la enfermedad, discutir los propósitos de la sanidad divina. Pero dice Lucas 16, del 17 al 18. Dice: pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se caiga una tilde de la ley. Cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada por su marido comete adulterio.
Las actitudes hacia la sanidad. Vamos a ver, algunos ignoraban debido a las advertencias bíblicas contra los milagros falsos. Ellos consideran esto como una advertencia sobre todos los milagros. En el área hay muchos milagros que Dios hace, y sabemos que también Satanás imita todo lo que Dios hace. Y hay personas que son brujos y hechiceros, y es como en el tiempo de Egipto, que Aarón y Moisés venían ante el faraón y ponían la vara en el piso y se convertían en culebra, y siempre el enemigo va a tratar de imitar. Yo recuerdo haber visitado a un hombre, mi esposo y yo y el pastor Cleofas Rangel, en ese tiempo su esposa, nos acompañaron a una campaña de sanidad que hicimos en Guatemala. Y recuerdo que este pastor servía a Satanás antes de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y dice que Satanás hizo muchos milagros para él, pero a final de cuentas le dio cáncer en su cuerpo y lo dejó, ya cuando no le servía, lo dejó totalmente mal. Pero fue Dios el que lo sanó del cáncer. Fue Dios el que lo restauró, y eso hizo que él se acercara a Dios y que él le sirviera a Dios y que Dios lo usara ahora llevando la palabra de Dios. Así es que algunas personas niegan que la sanidad y la liberación sean para hoy, porque ellos no tienen ninguna teología, modelo o práctica o experiencia con ella. Yo recuerdo hace muy poquito que estaba en un quirófano para ser operada. Me iban a sacar 2 tumores y de repente una confusión, 2 horas en el quirófano, y los doctores estaban confundidos y venían y me examinaban, y lo que había ya no había. Ya no estaban los tumores, ya no había que sacarme, y gracias a Dios por su honestidad, y vinieron y dijeron, ya no hay nada ahí. No pudieron decir ya no hay tumores, simplemente dijeron no la vamos a operar, no necesita operación. Después de 2 horas en el quirófano, conectada a todos los signos vitales, con el medicamento para las infecciones, todo lo que me iban a hacer ya estaba ya listo. Solamente faltaba el anestesiólogo y estaba ahí a mi cabecera listo para actuar, pero debido a que no me operaron, la gloria es para Dios, pero hubo mucha gente que no creía. Todos me hacían preguntas por internet, ¿cómo es posible? Verdaderamente encontraron esos tumores. ¿Cómo es que ya no están? ¿Tomaste mucha nutrición? Yo le digo, he tomado nutrición por 30 años. No se trata de eso, se trata que hay un Dios poderoso. Qué bueno por la nutrición, qué bueno por el ejercicio, qué bueno por la pérdida de peso, pero hay un Dios que tiene el poder para sanar, y tenemos nosotros que aprender que la sanidad de Dios existe. Muchas personas complican lo que es la sanidad y la liberación, y dicen que ya no hay sanidad, que cuando Cristo murió ya no hay sanidad, ya no hay liberación, pero la palabra de Dios nos ha dicho que Dios nos ha dado a nosotros poder y autoridad para echar fuera demonios, para poner las manos sobre los enfermos y para que ellos sanen. Y algunas personas dicen, no, pues algunas personas retardan en ministrar sanidad y liberación porque ellas no tienen las respuestas a todo. Yo les recomiendo a todas las personas que son líderes, que tienen que tomar toda la escuela, los cursos de liderazgo, de la Camino a la Cima que nosotros tenemos. Yo les recomiendo que tomen ICAP, que se metan a la universidad, que cada vez que haya un curso nuevo lo tomen. Especialmente si van a ministrar, tienen que tomar liberación, tienen que tomar un curso de sanidad, porque Dios es un Dios de sanidad. Y nosotros tenemos una necesidad para enseñarle a la gente que no sabe. Mucha gente dice, no, pues los milagros eran para los tiempos pasados. Pero la Biblia dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Dios no cambia, nosotros cambiamos, nos equivocamos. Solo tenemos que enseñarle a la gente que está a nuestro alrededor que Dios es un Dios de sanidad. Veamos Oseas 4:6. Oseas 4:6 dice, mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. Quiere decir, mientras la gente no estudie la palabra, no va a saber todas las bendiciones que hay en servir a Dios. Hebreos 12:13.
Hebreos 12:13 dice, y enderezad para vuestros pies los caminos torcidos, para que el cojo no sea desviado, sino más bien sanado. Santiago 4:17. Santiago 4:17, por tanto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Yo tengo todo lo que bueno que yo sé hacer, lo tengo que hacer. Muchas veces por nuestra cultura queremos brincarnos la barda, queremos meternos en la fila y queremos hacer cosas en una manera corta. Hay gente que, hay líderes que he encontrado que ponen números falsos en lo que son las fichas en las fichas de las personas que entran a la escuela. Qué desánimo para nosotros es ver que un líder haga eso o admita que porque no tenga el dinero le invente un número a su ficha. Sabes que nosotros debemos de pagar un precio, porque todo lo que hacemos para Dios cuesta. Y todos tenemos que, si tú vas a una escuela te va a costar. Y necesitamos nosotros poner eso en las manos de Dios. Ezequiel 34:4-16. Ezequiel 34:4-16 dice, fortalecéis a las ovejas débiles. No fortalecéis a las ovejas débiles, ni curáis a las enfermas. No habéis vendado a la peniquebrada, ni habéis hecho volver a la descarriada, ni habéis buscado a la perdida. Más bien la habéis dominado con dureza y con violencia. Buscaré a la perdida, y haré volver a la descarriada, y a la peniquebrada vendaré, y fortaleceré a la enferma, y a la engordada y a la fuerte guardaré, y las apacentaré con justicia. ¿Sí? Cuando somos líderes, cuando somos pastores, cuando tenemos un don y se nos ha delegado gente que está en un ministerio, no debemos nosotros decir, esta gente es mía y voy a hacer lo que quiera con esa gente. Hay muchas personas, aún pastores, que no tienen temor de Dios. Porque si una persona se va del ministerio, debemos de saber por qué se fue. O si una persona se fue a otro lugar por algún maltrato, no tenemos derecho de maltratar a la gente. La gente es de Dios, son almas que mandó a un ministerio porque deben de estar aquí haciendo un trabajo. Pero sin embargo, si nosotros los maltratamos, no los tratamos bien, esas personas no van a lograr el cometido que ellos deben de tener. Tenemos que empezar con una actitud correcta. Si a una persona se enoja con nosotros, tenemos que ver el líder que está arriba de nosotros, que venga, intervenga. Vamos a tener una plática, vamos a encarar la situación y vamos a tratar de sanar a la oveja que está herida. La sanidad divina. La sanidad divina, hay muchos tipos de sanidad en el mundo de hoy. Sanidad psíquica. Este término describe la mente sobre la materia, la brujería, el chamanismo, las sanidades ocultistas. Son cosas de la oscuridad. O sea, el diablo usa también sanidad y la gente de repente tiene un problema y se va a una limpia, se va a un brujo. Los artistas, los presidentes, cuando deberían de ir a Dios, el Todopoderoso. Sanidad sobrenatural. Hay fuentes de sanidades sobrenaturales de que no Dios. Por eso nosotros nos usaremos este término en nuestro estudio. Satanás puede realizar obras sobrenaturales. O sea, muchas veces hemos usado esta terminología, pero en este estudio se dice que no vamos a decir sanidad sobrenatural. Sanidad médica. Muchas veces los doctores, por medios de medicamentos, pueden lograr la sanidad quizá de alguna persona. Sanidad natural, por medios naturales. Dios hizo todo lo que existe, los árboles, dice, la sanidad que ocurre a través de los procesos naturales del cuerpo realmente es Dios en acción, porque Dios hizo todas las cosas naturales para nuestro cuerpo. Cuando Él creó, Él hizo el jardín del Edén natural, pero después aquí en la tierra, Él hizo árboles, plantas, para que nosotros fuéramos sanados. También hay sanidades de fe, quiere decir en fe en Jesucristo, fe en la palabra de Dios, sanidad, esa es sanidad por Dios. Y la sanidad divina
es la palabra divina enfocada la atención en Dios y no en las contestaciones de la fe por el hombre. O sea, Dios puede sanar a cualquier persona. Él la puede hacer de cualquier manera. No podemos encajonar a Dios. Bueno, vamos a hablar del término dolencias y enfermedades. Cuando nosotros hablamos acerca de las dolencias y las enfermedades, queremos decir que cualquier condición que está fuera del orden divino, del orden apropiado por Dios y de la manera que Dios creó al hombre, lo creó para ser sano, para caminar en salud, para caminar en gozo. Hay 5 categorías de enfermedades, las vamos a ver. Enfermedades espirituales. Pongan atención en esto. Enfermedades espirituales es el pecado. Cuando una persona está en pecado, está enferma espiritualmente. Así es que la sanidad para la enfermedad espiritual es el perdón de parte de Dios. Por eso, cuando llegamos a una persona, queremos que esa persona reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. Tenemos las enfermedades físicas. Puede ser el resultado de los desórdenes orgánicos. A veces no sabemos cómo comer. Dios hizo un cuerpo para comer cosas saludables, naturales. Dios hizo el cuerpo para también comer, para hacer ejercicio. Y a veces nosotros nos sobrepasamos de lo que Dios hizo. Y viene una enfermedad física. Después tenemos la enfermedad emocional. La enfermedad emocional es causada por las emociones negativas. Tenemos golpes en la vida, o sea, nacimos en un mundo de pecado, nacimos en un mundo negativo, de maldad, y el enojo, el odio, la amargura, eso hace una enfermedad emocional. Y mientras no sanemos de esa enfermedad emocional, eso tenemos que tomar un curso que se llama sanidad interior. Y qué tremendo es que nosotros podamos ser sanos, porque mientras tengamos esa enfermedad espiritual, esa enfermedad emocional, no vamos a poder ayudar a otros. Y tenemos que ver como pastores, como líderes, como evangelistas, maestros, como profetas, como apóstoles, todos nacimos en un mundo de pecado y en un mundo donde el diablo viene para tratar de herir tus emociones. Y Cristo murió por nuestras emociones y Él quiere que seamos sanados. Condiciones demoníacas. Por ejemplo, las condiciones demoníacas causadas incluyen la posesión, la opresión, las condiciones físicas, mentales, demoníacas que han sido causadas. Se abre una puerta. Hay formas que se abren puertas y entra el enemigo. El enemigo no puede entrar a tu vida a menos que tú le abras una puerta. Yo recuerdo que a uno de mis vecinos les estábamos compartiendo la palabra y los estábamos discipulando en una célula cuando vivíamos en otro lugar. Y recuerdo que ellos empezaron a llenarse la palabra, a ser discipulados. Gracias a Dios, ellos se mudaron a la Ciudad de México y siguieron el camino de Dios. Qué gozo me dio, qué alegría, que la gente que uno gana continúe, aunque se cambie de estado, de país, continúe en la palabra de Dios. Pero recuerdo que ellos hicieron una fiesta de 15 años y metieron, dijeron, pues no vamos a invitar a la pastora porque si no va a venir y va a ver aquí todo lo que estamos haciendo. Pero ellos querían dar una cervecita a los niños de secundaria. Se imagina la responsabilidad de dar alcohol en tu propia casa. Pero ellos no sabían que los estudiantes, ellos trajeron otras bebidas más fuertes y las traían escondidas. Y luego pusieron música metal. Y de repente uno de los jóvenes se manifestó el diablo y se acabó la fiesta y todos vinieron por mí. Y tuve que ir, y para hacer la historia corta, y echar fuera los demonios. El joven fue libre, pero él fue uno de los que trajo todo el alcohol y todo. Querían divertirse. Pero hay maneras sanas de divertirse con música sana. Hay maneras sanas, pero los jóvenes siempre deben de ser supervisados. Y ellos estaban aterrados. Y ellos dijeron, jamás volveremos a hacer algo así.
¿Por qué? Porque invitaron. Ese joven abrieron puertas, porque ellos querían meterse en el alcohol, meterse en la música metal, y muchas veces esa música trae mensajes equivocados, demoníacos, y tenemos que estar al tanto. Sí, los jóvenes pueden divertirse sanamente, con supervisión. Entonces, tenemos enfermedades emocionales, mentales y demoníacas. Lucas 9, del 1 al 2 dice: reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Dios nos ha dado ese poder y esa autoridad. ¿Y cuál es la fuente de la enfermedad? Hay una fuente original de enfermedad. Y Pablo confirmó esto cuando dijo: por eso hay entre vosotros muchos enfermos. Primera de Corintios 11:30. Primera de Corintios 11:30. O sea, ¿cómo voy a tomar la Santa Cena? Estoy enojado y disgustado y no quiero perdonar a la gente que hay a nuestro alrededor. Se ha confirmado que la falta de perdón origina enfermedades en la salud o enfermedades en la gente. De San Juan 10:10. San Juan 10 dice: el ladrón no viene sino para robar, para matar y destruir. Y el Señor dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, es el enemigo el que te trajo la enfermedad, la dolencia, el cáncer. Dios no te va a dar cáncer, pero si tú abres la puerta, va a entrar la enfermedad. La enfermedad no es de Dios, la voluntad de Dios es sanarte. Eso es muy importante cuando vamos a orar por una persona, decirle: la voluntad de Dios no es que estés enfermo. Hay gente que viene y me dice: es que Diosito me está castigando porque hice algo malo. ¿Sabes una cosa? Si nosotros, siendo buenos, le damos buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuándo más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo? Y está hablando de que nosotros no le daríamos algo que perjudique a nuestros hijos. ¿Cómo le voy a dar yo un cáncer a mi hijo? Yo lo amo a mis hijos, a mis nietos. Yo quiero lo mejor para ellos. Pero nosotros tenemos que saber que Dios llama a la enfermedad un cautiverio y que la gente debe salir de ese cautiverio. Jesús llamó a la enfermedad esclavitud. Una persona enferma está esclava y tiene que ser libre por el poder de la sangre de Cristo. Jesús vio la enfermedad como una opresión y sanó a todos los que estaban enfermos. La Biblia llama a la enfermedad muerte de enemigas, ¿sí? La enfermedad que está tratando de que tú te mueras y ya no le sirvas a Dios y todo lo que Dios depositó en ti. Así es que si tú estás enfermo, levántate en el nombre de Jesús. Empieza a comer bien, atiéndete. Tienes que ir al médico, sí, tienes que saber cuál es tu condición para poder orar de la manera correcta en contra de esa condición. Yo voy a hacer todo lo que yo pueda hacer en lo físico y lo divino lo va a hacer Dios en mí. La enfermedad se ve como algo aborrecible. La gente que tenía lepra las aislaban y pensaban: esto tiene una maldición en su vida. Y nosotros tenemos que echar fuera demonios y que esa gente sea sanada. La enfermedad se llama abominable, o sea, son abominaciones. La voluntad de Dios es que seamos sanos. Todos hemos tratado con alguna enfermedad u otra, porque el enemigo va a venir a traerte esa enfermedad y tú dices: yo rechazo esa enfermedad, yo rechazo ese reporte. Señor, me dijeron que tenía esto, pero tú me vas a sanar porque tú eres el Señor mi sanador. Yo me arrepiento de todo pecado, de toda maldad y toda obra del diablo y declaro que voy a vivir para Cristo. Razones para la enfermedad. Porque una persona se enferma, hay diferentes cosas. Violaciones de las leyes espirituales. Cuando el hombre pecó, la muerte empezó a trabajar en su corrupción, en su cuerpo. Cuando Adán y Eva salieron del jardín del Edén, el mundo espiritual de Dios, ¿sabes? Ellos salieron a un mundo físico. Y tan pronto entraron en este mundo físico, el cuerpo empezó a corromperse. Cuando estaban con Dios era vida eterna. Comían del árbol de la vida. Pero cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, entraron en un mundo físico. Y este es el mundo en donde nosotros estamos. Y tenemos que luchar en contra de esa enfermedad. Romanos 5:13. Romanos 5:13. Antes de la ley el pecado estaba en el mundo, pero como no había ley, el pecado no era tenido en cuenta. Romanos 6:23.
Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Después la sanidad puede perderse volviendo a pecar. Dice, después Jesús les halló en el templo y le dijo, he aquí, has sido sanado, no pequéis más, para que no te ocurra algo peor. San Juan 5:14. Igual cuando una persona es liberada y esa persona es libre, esa persona se tiene que llenar de la palabra. Tiene que llenarse, como come 3 veces al día, llenarse de la palabra. Cuando una persona es sanada emocional, se recomienda que esa persona se meta a la palabra. Por eso, qué tan importante es que la gente estudie la palabra y se meta al proceso del discipulado, porque eso es una protección en contra del enemigo. También la enfermedad puede ser un ataque satánico. O sea, el diablo quiere destruirte. Él vino a matar, a robar y a destruir. Y muchas veces los líderes tenemos ataques y tenemos que ir en contra del diablo. Job fue una persona que fue atacada por el diablo. Él ni la debía ni la temía. No toda la gente está enferma porque pecó. Hay personas que el diablo quiere destruir. Precisamente, si tú estás en liderazgo, necesitas que la gente ore más por ti. O sea, todos debemos de orar por todos. Yo debo de orar por todos mis líderes, yo oro por todos los pastores que están debajo de nosotros, por todos los líderes, por toda la gente. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad. Y la gente de la congregación debe de orar por nosotros, porque somos atacados constantemente. El pecado es el ataque de Satanás al hombre espiritual. El Satanás ataca su cuerpo así como él hace su mente. Viene por la mente, y la mente es el campo de guerra de Satanás. Primero va a entrar por aquí. Por eso tenemos que poner la palabra, tenemos que memorizar la palabra. El funcionamiento de las fuerzas de Satanás en el cuerpo del creyente puede compararse a la guerra de guerrillas. Quiere decir, hay una guerra y Satanás está al acecho. Él viene a matar, a robar y a destruir. Pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y luego Satanás viene a la destrucción de la carne para que el espíritu se salve. Dios permite que algunos se entreguen a Satanás para la destrucción de la carne por razones disciplinarias. Dios no pone la enfermedad en ellos, pero lo permite. Y usted puede leer este proceso en 1 Corintios 5, del 1 al 7. ¿Cómo viene la sanidad? Tiene que ser en la unidad, en el espíritu del poder del Señor, en el nombre del Señor. Yo digo, siempre oren en el nombre de Jesucristo. Es el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo tiene poder. Él venció al diablo, el infierno, los demonios, todos sus seguidores están vencidos y derrotados, y su futuro es el lago de fuego y de azufre, y nosotros reinaremos con Jesucristo. Viviremos para Él y para sus propósitos. También nosotros tenemos que luchar en contra de la fornicación, la conducta peor que la del mundo. Quiere decir, si yo soy de Dios, la gente que está a mi alrededor tiene que ver un testimonio de mi vida, ¿sí? Tengo que quitarme el orgullo, porque el orgullo no es de Dios. La falta de arrepentimiento, el mal en medio del pueblo de Dios y su propósito. Hay un propósito de Dios individual, la destrucción de la carne para que el espíritu pueda salvarse. La sociedad coloca el mal para fuera antes que otros sean afectados. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? El propósito de Dios es que yo viva una vida para Él y que sea un buen testimonio hasta que yo algún día me voy a reunir con el Señor, pero espero haber terminado mi carrera bien. ¿Cuántas personas se encuentra una en la calle? Es que me aparté de Dios, pero ¿cómo es posible? Si se te habló de la palabra. Pero es porque Satanás viene a destruir a la persona. Ok, vamos a ver la violación de las leyes naturales de Dios. Esto es lo que tenemos que poner atención para que no nos pase a nosotros. Si yo tengo una dieta inapropiada, si yo soy un glotón y no sé medir, o sea, me encanta la comida, la glotonería no es de Dios. Y eso puede producir una enfermedad en mi cuerpo.
También la demasiada actividad obrera febril, o sea, puedo llevar mi cuerpo hasta que se termine cuando no le doy descanso, cuando no estoy haciendo un trabajo equilibrado, cuando no descanso propiamente, cuando no tengo dominio sobre mis emociones y no puedo dominar el enojo y la amargura, y cuando me faltan relaciones positivas con otras, faltas de perdón, no hago ejercicio. O sea, tú dices, ¿cómo eso afecta? Porque el ejercicio es parte, Dios nos hizo para hacer ejercicio en el cuerpo físico. El abuso de las drogas y el alcohol puede acabar con mi cuerpo físico. El violar las leyes naturales como la ley de la gravedad. Si te saltas de un edificio, te pones en medio de la carretera y dices, ¿Dios me va a proteger? Claro que no. Estás tentando a Dios, tú tienes que cuidarte de no saltar, de no quitarte la vida. Y ponerse deliberadamente en el riesgo a través de actividades peligrosas, negándose a usar los dispositivos de seguridad, tales como cinturón de seguridad en un auto, gafas en un taller, el yelmo en una construcción. Quiere decir, Dios nos da cosas de sentido común que nosotros debemos de tener, y la sabiduría de Dios es sentido común. Bueno, no discernir propiamente el cuerpo de Cristo. El resultado final de la enfermedad será la gloria de Dios. O sea, una persona se sana y Dios recibe la gloria a través de su testimonio. O sea, la enfermedad debe de servir para que alguien se acerque a Cristo porque sanó. ¿Sí? Dice San Juan 9:3. San Juan 9:3, respondió Jesús, no es que este pecó, sino ni tampoco sus padres. Al contrario, fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, si cuando tú veas una persona enferma, es una oportunidad para que Dios reciba la gloria. Oseas 11:3. Oseas 11:3, no reconocieron que yo los sanaba. Tenemos que reconocer que la sanidad es para hoy y que Dios quiere sanarme. Dice, la enfermedad también es para muerte. Juan 11:14, o sea, San Juan 11:4, Jesús dijo que la enfermedad de Lázaro no era para muerte. Hay personas que están enfermas de enfermedades de muertes, pero Dios dice, esta persona yo la quiero viva, porque quiero que haga más cosas para mí. Pero Dios puede ver en el futuro, y de repente alguien se muere, se acabó su tiempo. Yo recuerdo cuando murió mi papá, 65 años de edad, yo dije, está muy joven, yo lo necesito mucho. Yo soy tercera generación de ministros. Mi padre era un hombre de Dios, y un hombre que predicaba la palabra de Dios en poder y en autoridad y ganaba muchas almas. Muchas, miles de personas vinieron a Cristo por su corazón de ganar almas. Muchos pastores fueron bendecidos en diferentes países del mundo. Pero yo lo decía porque usualmente nosotros somos egoístas y queremos que la gente que amamos esté alrededor de nosotros. Pero cuando mi padre murió, Dios me dio un sueño. Y en el sueño Él me dijo, yo salvé la vida de tu padre, y recorrió desde que nació con un tumor, un problema de corazón. Y dice, y mi abuelo puso su Biblia sobre el corazón de mi padre y él sanó. Y mi abuelo dedicó a mi padre a la obra de Dios, lo mandó a una escuela bíblica a estudiar. Y mi padre le dio gloria a Dios. Sí, pero llegó un tiempo en que él tenía que partir. Y cuando Dios estaba tratando conmigo en ese sueño, me dijo, ¿sabes una cosa? Tú has puesto tu confianza más en tu papá físico que en tu papá espiritual. Qué pena me dio. Me dijo, de hoy en adelante pon toda tu confianza en el Espíritu Santo. Él te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él te va a decir lo que tienes que hacer. Antes confiabas en tu papá físico, sí, me alababas, pero confiabas más en tu padre físico. Y dijo el Señor, confía en mi Espíritu Santo que está en la tierra para dirigirte, para llevarte, para enseñarte, para guiarte, para decirte lo que tienes que hacer. Confía en el Espíritu Santo. Así es que tenemos que tener esa confianza en Dios. Salmo 104:29. Salmo 104:20. Escondes tu rostro y se desvanecen. Les quitas el aliento y dejan de ser, así vuelven al polvo. Si Dios no, del polvo somos y en polvo nos vamos a convertir.
Y tenemos que estudiar los dones de sanidades. Esto es importante. Primera de Corintios 12:31. Primera de Corintios 12:31. Con todo anhelad los mejores dones. Y ahora os mostraré un camino todavía más excelente. Bueno, nosotros tenemos, en la Biblia nos encontramos los dones de sanidades por diferentes medios. Número 1, imposición de manos. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Es bíblico. Las personas tocando al ministrador. De repente el ministrador tiene don de sanidad y tiene una unción y toda la gente lo quiere tocar. Tercero, hablando la palabra de una distancia. O sea que yo puedo hablar la palabra y de repente gente me habla por el Messenger y me dicen, necesitamos oración, mi mamá se cayó, y yo le mando la palabra en el nombre de Jesús. Número 4, hablando la palabra en la presencia del enfermo. Yo le leo la palabra, le digo, Dios quiere que tú seas sanado. Y así dice la palabra, tratando directamente con la persona en sanidad, sanando debido a la intercesión por otro. Podemos interceder por todos los que están enfermos y verlos sanados, como lo hicimos con Dani Meos. Intercedimos, todas las congregaciones nos pusimos en una intercesión, y Dani Meos tenía leucemia, la peor, agresiva, ya estaba en un estado de coma, salió de una coma, Dios lo levantó, lo sanó, y hoy está vivo y le extendió la vida. Orando, la sanidad viene también por la oración, acciones de fe, varios tipos de fe en funcionamiento: fe de que ministra, la fe de quien busca la sanidad, la fe de los amigos y la fe de los parientes. Todos nos involucramos por la gente que está enferma, que sea sanada. Los propósitos de la sanidad. ¿Por qué Dios nos da sanidad? Cuando somos sanados, Dios tiene un propósito para nuestra vida. Porque a veces Dios dice, mejor me lo llevo. Pero hay gente que Dios deja, es sanada, y Dios las deja para su gloria. Dice, porque esto demuestra el carácter de Dios. Marcos 1:41, Jesús, movido a compasión, extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. La voluntad de Dios es que sea sanado. Después, cuando una persona es sanada, glorifica el nombre de Dios. Veamos Mateo 15, del 30 al 31. Entonces se acercaron a él grandes multitudes que tenían consigo cojos, ciegos, mancos, mudos, muchos otros enfermos, y se maravillaba al ver los mudos hablar, los mancos sanos, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Hechos 4:21 dice, porque todos glorificaban a Dios por los que había acontecido. Quiere decir, cuando una persona es sanada hay que testificarlo, hay que dar el testimonio, hay que decirle a todo mundo de esa sanidad. Bueno, ¿qué otros beneficios hay cuando una persona es sanada? Confirma a Jesucristo como Señor, Salvador y como el Mesías. Confirma el mensajero y el mensaje. Anima la receptividad del Evangelio. Una persona que es sanada va a hacer mucho para Dios. Establece el reino de Dios en la tierra. Demuestra el juicio sobre el enemigo. Quiere decir, el enemigo trajo esta enfermedad, Dios vino y la quebrantó y se deshizo de la enfermedad. Aumentan los líderes espirituales y resulta en gran alegría para el pueblo de Dios. A continuación, hagan su prueba personal, el estudio adicional, que es muy amplio, que ahí hay muchos versículos de sanidad que vamos a estar usando para ministrar. Vamos al capítulo número 17. Variables que afectan la sanidad. Quiere decir, ¿por qué algunas personas no son sanadas? Objetivos: escribir el versículo llave de memoria, definir variable, discutir algunas tradiciones de hombre que afectan la sanidad y discutir algunas variables que afectan la sanidad. El versículo llave, Salmos 67:2. Salmos 67:2, para que sea reconocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Sí, Dios quiere que nosotros seamos sanados. La voluntad de Dios es que seamos sanados para que su nombre sea glorificado. ¿Cuántas personas, si ustedes recuerdan, cuando sanó a los 10 leprosos, solamente vino uno a darle las gracias? Y Dios quiere que seamos agradecidos cuando nosotros recibimos sanidad. Nosotros tenemos mucha responsabilidad delante de Dios.
y debemos de saber lo que afecta o impide que una persona sea sanada. Leamos Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. La falta de enseñanza de sanidad es una de las razones por la cual la gente no experimenta sanidades. Oseas 4:6. Mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. Mateo 22:29. Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis porque no conocéis las Escrituras, ni tampoco el poder de Dios. Dios es poderoso, es omnipotente, tiene todo poder, es omnipresente, está en todas partes y es omnisciente, conoce todo, tiene la sabiduría, es el Dios más sabio, no hay nadie más sabio que Dios. ¿Cuáles son las tradiciones de los hombres? Mateo 15:6 dice: así habéis invalidado la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Quiere decir que las tradiciones de los hombres impiden que la gente sea sanada. La tradición dice: sanidad y milagros no son para hoy. Muchas gentes dicen esto porque así les enseñaron, pero no han entrado en un estudio profundo de la palabra de Dios o nunca han presenciado un milagro. Nuestra contestación a la persona que te dice que los milagros no son para hoy: Éxodo 15:26, yo soy Jehová tu sanador. Dios, ¿por qué Dios se iba a nombrar nuestro sanador si no sana? De Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Quiere decir lo mismo que hizo en el pasado, lo hará en el presente y en el futuro. Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio y por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y tenemos Lucas 7:22, respondió y les dijo: id de hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Esto es el poder de Dios. Salmo 90:10, los días de nuestra vida son 70 años y en los más robustos 80 años. Sí, tenemos un tiempo de vivir aquí en la tierra. Y Dios quiere que los vivamos completamente para Él, porque nuestra vida va a continuar en la eternidad. Hebreos 9:7, Hebreos, entonces tal como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Porque es la premura de que nosotros estamos apresurándonos a que la gente aprenda la razón por la cual tengo que compartir la palabra, llevarles el evangelio y sanar a la gente y echar fuera demonios, hacer toda la sanidad interior, emocional, porque Dios nos quiere sanos espíritu, alma y cuerpo. Dios, esa es la voluntad de Dios, que seamos completos. La tradición dice: la sanidad divina pone más énfasis en el cuerpo que en el alma. Nuestra contestación es: algunos en los ministerios de sanidad han entrado en este modelo, pero este no es el modelo bíblico de sanar. Quiere decir, de repente se levantan guerreros espirituales y dicen: yo tengo toda la sabiduría. De repente se levantó aquí una congregación en la ciudad de personas que hacían pura liberación, no enseñaban salvación, no enseñaban, sino que ya todo el que entraba estaba endemoniado. Y todo el que entraba, a ver, déjame ver de qué marca es tu ropa porque trae un demonio, o tú traes un demonio de esto. Toda la gente que entraba en esa iglesia estaba endemoniada. Y de aquí se fue una pareja a una de esas congregaciones. Y bueno, empezando llegaron, le dijeron que estaban endemoniados. Y bueno, pasaron por cuánta cosa de liberación hasta que se cansaron, porque si no tenían un demonio, después tenían otro, y luego otro, y luego otro, pero nunca eran totalmente liberados. Y
finalmente abrieron los ojos y dijeron, ¿por qué no salimos de nuestra congregación cuando allá hay equilibrio? Se enseña de todo, no solamente, o sea, sí, Dios quiere que hagamos liberación, pero Dios quiere que sepamos cómo ganar almas, cómo formar discípulos, cómo consolidarlos, cómo llevarlos en el proceso de la educación. La comida espiritual es balanceada, es un poquito, sí, voy a aprender la guerra espiritual porque es muy importante, pero no es el todo. Dios, o sea, los dones son múltiples, trabajamos en equipo, usamos los dones. El que Dios nos llamó a eso, bueno, es parte de un equipo, pero de toda la congregación. No toda la congregación se va a voltear a encontrar endemoniados por todas partes, y los hay. Pero nosotros tenemos que tener algo balanceado. La tradición dice, usted está enfermo porque usted pecó. Nuestra contestación es, nosotros ya hemos cubierto este asunto en la discusión sobre la fuente y las razones de la enfermedad en el capítulo 16. Mientras toda la enfermedad está en el mundo debido al pecado, una persona no está necesariamente enferma debido al pecado personal. Puede ser un ataque de Satanás. Entonces tengo que saber todo eso para no condenar a toda la gente enferma. La tradición dice, es la voluntad de Dios para usted estar enfermo, es para su gloria. Hay iglesias que enseñan que está bien, que Dios te trajo la enfermedad. Es una mentira del diablo. La voluntad de Dios es que seas sanado. Muchos nos cuestionan si Dios puede o no sanar. Pero si Él está deseoso, la Biblia indica que nosotros somos imprudentes y nosotros no entendemos la voluntad de Dios. Vea lo que dice Efesios 5:17. Efesios 5:17, por tanto no seas insensato, sino comprender cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que seas sano. Lamentaciones 3:33 dice, porque no aflige ni entristece por gusto a los hijos del hombre. O sea, todo lo que yo hago trae consecuencias en mi vida. Hay sanidades tardadas, que no son instantáneas, que toman un tiempo, de acuerdo a la madurez de la persona. Hay enfermedades hacia la muerte. Hay enfermedades, la tradición dice, muchas son las aflicciones del justo. Su enfermedad es una aflicción que usted debe llevar porque usted es justo. Y nuestra contestación será, el significado de la palabra aflicción usada en Salmo 34:19, de donde esta tradición se desarrolló, no se refería a la enfermedad, pero a las pruebas, a las penalidades, a las persecuciones, a las tentaciones. Aun cuando se refirió a la enfermedad, el resto del versículo indica que el Señor nos quiere libres y sanos. La tradición dice, su enfermedad es un aguijón de la carne como Pablo en su cruz y usted debe de aprender a vivir con ella. Quiere decir, la tradición dice, acepta tu enfermedad. Jamás aceptaremos una enfermedad. Jamás de los jamases. Uno cuando recibe un mal reporte debe rechazarlo, reprenderlo y ver cómo voy a luchar en contra de ello con la sabiduría de Dios en el nombre de Jesús. Y nuestra contestación, la demanda que la enfermedad es su cruz es fácilmente tratada. La cruz no es los problemas, dolencias, aflicciones que vienen sobre nosotros sin ninguna oposición de nuestra parte. Jesús aclaró que tomar la cruz es un acto voluntario, no algo que nosotros aceptamos porque nosotros no tenemos opción. Jesús no trató la enfermedad y la muerte como una cruz enviada de Dios. Él los trató como un enemigo. La enfermedad y la muerte son enemigos. Yo quiero vivir una vida larga y saludable porque quiero servir a Dios en los propósitos que Él le dio a mi esposo y a mí. Nos dio propósitos y nos dio una visión y tenemos que ver esa visión realizada. Tenemos que luchar para ver la visión. Lo que era, la Biblia dice que era un mensajero. La palabra griega mensajero aparece 7 veces en el Nuevo Testamento y se traduce ángel 181 veces. Está hablando de una personalidad, no de una dolencia o enfermedad. Un mensajero es una personalidad. El uso de la palabra aguijón en el Antiguo Testamento también apoya esto. La palabra aguijón es usada en Números 33:55, Josué 23:13 para describir los habitantes de la tierra de Canaán. Y en los dos casos no era una aflicción física, pero un golpe por un enemigo.
De alguna manera, venga lo que venga, tenemos que luchar en contra. Bueno, vamos a continuar. Hechos 9:16, porque yo les mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Quiere decir, el hablar la palabra nos va a traer complicaciones, sí. Va a haber gente en contra de nuestra, claro. Va a haber personas que nos persigan, sí. Va a haber personas que nos levanten mal testimonio, sí. Pero uno sigue anclado en la roca que es Cristo. Cristo tuvo oposición. Los judíos determinaron matar a Pablo. Tuvo oposición por predicar el evangelio. Pablo se unió a los creyentes. Él sufrió oposición por Satanás. El diablo no va a querer que nosotros ganemos almas así de fácil. Va a ser una lucha. Él sufrió oposición por los judíos en una chusma. Querían matar a Pablo, ya que él recibió a Cristo, conoció que era Jesús, se arrepintió de sus pecados, se entregó a Cristo, empezó a vivir para él. Fue expulsado de la Antioquía y de Pisidia. Cuando tú recibes a Cristo, tus familiares vienen en contra tuya, tus amigos, la gente que te rodea, va a haber oposición, pero tú te tienes que mantener firme en Cristo. Fue asaltado, expelido en Iconio, él huyó a Listra, a Derbe, fue apedreado, estaba disputando continuamente con los hermanos falsos, fue rendido y encarcelado en Filipe, fue agredido y expelido, fue agredido y fue a Corintio, fue agredido en Éfeso, hubo un complot contra su vida por los judíos, fue agarrado por los judíos, probado en la corte 5 veces, penalidades. Si Pablo pasó todas esas cosas, ¿se imagina nosotros que estamos en Cristo? Hay cristianos que están padeciendo ahorita persecución. Oremos por ellos, porque algún día nos va a tocar ser perseguidos. Bueno, pues continuamos. Vamos a continuar haciendo la prueba personal y también el estudio adicional. Mismo amor, unánimes, pensando en una misma cosa. No hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimad humildemente a los demás como superiores a vosotros mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Quiere decir, para estar en esta área de evangelismo, tenemos que hacerlo con humildad, con mansedumbre, con el propósito de hacer las cosas que Dios quiere, no para engrandecerme a mí o engrandecer a cierto pastor. Tenemos que engrandecer el reino de Dios, y Dios es el que nos levanta. Dios es el que levanta nuestra cabeza, el que nos corona de favores y misericordias. Cuando uno sirve a Dios y comparte la palabra de Dios, encuentras que hay una protección de Dios sobre tu vida. Jamás te apartes del camino de Dios. Jamás pienses que fuiste traído a un ministerio para levantarte a ti mismo. Fuiste traído para levantar el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Cristo Jesús. Bueno, funcionando en red. Una red es una unión de muchos segmentos para hacer un todo. Quiere decir, si ustedes han visto cadenitas, una cadena, y hay varios eslabones en esa cadena, y esa cadena se hace más fuerte a la medida que se usan más eslabones. Entonces se usan las cadenas para seguridad. Y Dios habla también de romper cadenas. Pero Dios quiere formar una unidad en el cuerpo de Cristo donde podamos avanzar y podamos darle gloria al Rey de Reyes. Simplemente declarando, una red consiste en personas que hablan unas con otras, compartiendo ideas, información, visión. Requiere dinero tener personas que nos ayuden a grabar, a editar, a hacer postproducción. Requiere dinero el tener personas que estén trabajando exclusivamente para esa meta, que es de ganar a otras personas para Cristo. La iglesia es una red. La iglesia es una red y nosotros tenemos que trabajar en unidad. Y la información viene desde arriba.
de los pastores generales, de los pastores principales, y se va esparciendo. De aquí han salido pastores a levantar congregaciones, pero aunque están en otras congregaciones, tenemos que trabajar juntos, tenemos que llevar la visión. Así es que la iglesia es una red y tenemos que trabajar juntos, con nuestro esfuerzo, nuestros dones, nuestro tiempo, nuestras oraciones, nuestra guerra espiritual para ganar nuestra colonia, nuestro estado, nuestro país y otros países de habla hispana igualmente. Así es que las fuerzas de funcionar en red, cuando todos sabemos lo que debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer, guiados por el Espíritu Santo, empezamos a marchar unidos y no dejamos que el enemigo se meta, no dejamos que el enemigo trate de dividir, porque la división viene del enemigo. Y el enemigo viene al rebaño, quiere decir, viene a la congregación a matar, a robar y a destruir. Y Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Así es que hay diferentes formas. Si ustedes ven la gráfica en la página 137, viene una gráfica donde parece un multinivel, donde está una persona arriba y luego otras así y luego se va extendiendo. Pero hay que formar bien a las personas. Bienvenidos a la universidad y estamos en las clases de evangelismo como levadura. Es el curso que se está tomando y agradecemos mucho a todos ustedes por su asistencia y sabemos que Dios los va a bendecir de una manera especial y maravillosa. El motivo de que estamos aquí es para que ustedes aprendan más. Y yo sé que han tomado cursos de evangelismo, pero esto es carne. Estamos comiendo carne y todo lo que aprendemos lo tenemos que practicar, lo tenemos que llevar a poder ejercitarlo. Todo lo que yo recibo lo tengo que dar a otras personas. Vamos a iniciar con el capítulo número 15, nos quedamos en este capítulo y vamos a hablar, el capítulo 15 nos habla acerca del funcionamiento de una red para la evangelización. Y esto es algo muy importante porque la evangelización es todos en unidad, todos juntos. Todos los miles de personas que componen el compañerismo internacional o los miles que componen Amigos de Fe, tenemos que trabajar como uno solo, no como el llanero solitario, cada quien haciendo lo que quiere. ¿Por qué? Porque la unidad trae bendición, la unidad trae el amor de Dios. No decir, no es que yo soy de este pastor y de aquel pastor, no, somos de Cristo. Somos de un ministerio. Dios nos trajo aquí para que todos trabajáramos juntos y no debemos permitir que el enemigo traiga desunidad. Debemos trabajar todos juntos, todos dejar lo que estamos haciendo y poner un enfoque en la evangelización, pero trabajando como una red. Y qué bonito que todos los alumnos den recursos para lograr una meta común. Y nuestra meta es ganar almas para el reino de los cielos. ¿Y cómo lo hacemos? Compartiendo a Jesucristo, enseñándoles quién es Jesús. Y después cada creyente, cada persona que ha sido ganada tiene que saber quién es en sí, quiénes somos en Cristo Jesús. Una red puede compararse a una red de pescador formada con una multitud de células de tamaños variantes, cada una directamente o indirectamente todas a las otras. El propio cuerpo humano es una red de nervios, músculos y sangre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una red divina en tres que son uno. Quiere decir, si esto me fascina porque Dios nos habló de una red, de formar redes y redes grandes, y tenemos que leer este libro muy bien y ver todos los aspectos de cómo formar una red. A cada persona que está en la universidad, le doy gracias a Dios por tu vida, pero tu vida debe de dar fruto. No solamente hacer las cosas sin enfoque, tengo que enfocarme a hacer las cosas bien. Hay muchas personas con dones tremendos, hermosos, preciosos, y son necesarios en el reino. Por eso trabajamos en equipo, por eso trabajamos en una red,
y por eso todos debemos de trabajar en el amor de Cristo. Cuando nosotros funcionamos en red para la evangelización, nosotros hablamos con otros creyentes, quiere decir gente de la congregación, iglesias, organizaciones, para compartir ideas, información y recursos para lograr la meta común de alcanzar el mundo para el evangelismo. El ganar almas requiere dinero tener un programa de radio, requiere dinero tener un programa de tele. La universidad trabajen juntos, no importa en qué liderazgo estén, de cualquier manera todos estamos bajo un liderazgo en donde Dios nos ha puesto. Y así es que vamos a empezar con los objetivos del capítulo 15, escribir los versículos llaves de memoria. Es algo importante memorizar, hacer las tarjetitas de las bibliográficas de las cuales habíamos comentado, o grabar los versículos en un DVD y estar poniéndolos cuando estás haciendo alguna actividad donde se pueda. Definir funcionar en red, cómo funcionamos en la red, explicar cómo la iglesia es una red, discutir las fuerzas de una red, discutir la importancia de los dones espirituales y funcionar en red, explicar la unidad que debe ser el resultado de funcionar en red y explicar la aplicación práctica de funcionar en red. Es muy importante la palabra red. Cuando mi esposo recibió la visión de parte de Dios en 1981, Dios le dijo que se iba a formar una red. Él vio una red pero internacional, una red donde todos íbamos a trabajar quizá en diferentes naciones, en diferentes países, pero íbamos a trabajar juntos en esa red, y en esa red íbamos a completar el propósito de Cristo, que es sacar a la gente de la oscuridad y traerlos al reino de la luz, de acuerdo a Mateo 28, 19 y 20. Ese es el corazón de Dios, que la gente no se pierda, que la gente reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. Veamos Filipenses 2, del 2 al 4. Filipenses capítulo 2, versículo 2 al 4 dice: completad mi gozo, a fin de que penséis de la misma manera, teniendo el mismo